Y hoy vamos a hablar del Turco Asís. No podía faltar en esta galería interminable de personajes y de hechos que hacen el quehacer nacional y que nos mantienen en zozobra, en vilo. Y claro, el Turco Asís no es turco ni nada que se parezca, no tiene nada que ver con los turcos. Y nosotros que conocemos algunas cosas que hemos oído de la historia, por ejemplo, me trae un poco de recuerdo cuando estuve en Estambul y me dijeron, no, los turcos de Argentina no son turcos. ¿Cómo que no son turcos? No, dice, son gente que venía del Líbano y de Siria, que allá no les daban pasaporte y entonces acá en Turquía les dábamos pasaporte y por eso viajaban a Argentina como turcos, pero no eran turcos, son sirios y libaneses. Y claro, el Turco Asís, Jorge Cayetano Asís, es sirio, la frontera con el Líbano, y su familia, sus ancestros, por supuesto. Pero yo quería traerlo al recuerdo porque es un personaje importante en esta época donde tanta opinión bastardeada pulula por las redes y por la información, y entonces uno tiene que rescatar los valores, los escasos valores que nos quedan, porque con eso es como vamos a construir el futuro. O sea, nosotros tenemos que ir rescatando de los rincones donde están escondidos algunos baluartes para emitir una presencia de ellos, porque son los que en alguna manera o en alguna medida nos ayudan a identificarnos, a conocer las realidades que son tan escamoteadas por los intereses comunes que están en juego. Y hoy aquí vamos a hablar del hombre y del personaje. Y claro, Asís nació inteligente, como todo hijo de inmigrante tiene una plus en todos los lugares del mundo, no solamente en Argentina. Y claro, cuando vos nacés inteligente no es suficiente, sino que en el transcurrir del tiempo de tu vida tenés que demostrar que sos inteligente. Porque generalmente el hijo del inmigrante tiene mayores desafíos, porque en su casa, en su hogar, en la intimidad de su formación, hay otras inquietudes, hay otras necesidades y hay otras angustias que trae el inmigrante a las tierras que vaya. Y entonces eso es transmitido a sus hijos, por eso los hijos de los inmigrantes son generalmente mucho más astutos, más rápidos, más necesitados de progreso que los hijos nativos. Es increíble, pero quien ha sido inmigrante o quien es inmigrante conoce esos pequeños vericuetos de la sensibilidad humana. Y claro, Jorge nació así, con esas inquietudes del hurgador, del que busca, y lo vemos a lo largo de su vida. Él hace una cantidad de cosas que generalmente nosotros, los comunes o aquellos que son comunes, no tienen la posibilidad de desarrollar. Y claro, entre todos los mensajes de su formación genética Belvedere, renegó de sus orígenes fenicios. O sea, no se hizo mercachifle y vendedor de chucherías, se hizo intelectual y se hizo escritor. O sea, ingresó en la cultura, generalmente donde los hijos de turcos o de, como decimos turcos nosotros, o sea, los hijos de sirios y de libaneses se dedican al comercio. Y este hombre avanzó por un terreno desconocido, ingresó en el orden cultural de la Argentina, un espacio, un campo, un terreno bastante anegadizo, porque la intelectualidad argentina es un poco celosa, y sobre todo si es nacional. Y entonces ahí empezó a dar sus primeros brillos, sus primeros pasos, y empezó a conocer en profundidad no solo el sentimiento, sino el interés de un pueblo distinto. Y ahí anduvo entreverado en eso. Pero no se conformó con eso, hasta fue actor de cine y además fue aventurero. Se hizo un viaje por toda Sudamérica, hasta por los caminos pantanosos de nuestro continente. Es decir, andaba en la búsqueda, era un hombre inquieto. Y nosotros, que más o menos hemos, si no sido similares, bastante parecidos, conocemos lo que significa la inquietud. Esa necesidad de búsqueda, esa necesidad de ser algo y sobre todo de ser útil.
Y eso tiene Jorge Asís. Es un hombre útil, es un hombre que no se compromete, no lo han podido comprar, no se ha vendido. Y ha sido diplomático, y ha sido intelectual, y ha sido director de la cultura, y está independiente, o sea, no lo pueden acollarar, no lo pueden controlar, no lo pueden acorralar, se escapa, se les escapa siempre como el pez en el agua. Y eso es Asís. Y por eso yo lo admiro y por eso me gusta como es, porque es provocador, porque desafía, y porque su picardía natural hace que sea imprevisible y que al husmear en lo desconocido nos sorprenda, cada vez que nos sorprenda, y que esperemos sus noticias y que esperemos su aparición, porque nos trae siempre algo distinto, diferente. Y como dije antes, sus genes fenicios nos permitió a nosotros enriquecer nuestras búsquedas actuales, porque las búsquedas actuales son distintas a las búsquedas antiguas. O sea, actualmente para encontrar cosas son distintas las búsquedas. Y el periodismo de hoy está completamente atomizado. El periodismo de hoy está totalmente comprado y está totalmente vendido. Y entonces te transforma tanto la verdad sobre la realidad que confunde no solamente a minorías, sino confunde a grandes mayorías. Y son arreadas esas grandes mayorías a través de la mentalidad del periodismo. Ese periodismo cipayo que se vende y que se expone a cualquier sacrificio en pos de sus beneficios personales. Y está lleno de esa sabandija en el periodismo. Por eso que cuando aparece en algún lugar el Turco Asís, es como que se prendieran los faroles. O sea, despierta la curiosidad. Si el Turco Asís tuviera la posibilidad de mentirnos, le creeríamos con mucha frecuencia, porque mentiría de una forma distinta. Pero contrario a lo que se supone, nos alumbra, nos despabila, nos dice cosas con sornamente que son joyas de la noticia, de la información. Y claro, yo quería hoy rescatarlo a ese hombre, porque además es peronista. Y claro, es un peronista sui generis, o sea, no es un periodista que lo podés encapsular en cualquier lugar, no, es un peronista distinto. Pero cuando se trata de evidenciar las realidades, está en un lugar que no es indefinido, está en un lugar muy clarificado, y sobre todo tiene una apreciación de la realidad de una forma muy objetiva. Y eso a nosotros nos hace falta en estos tiempos. Por eso uno tiene que valuarlo y valorizarlo. Y esta búsqueda nuestra de encontrar en el periodismo una orientación para que nos sirva es importantísimo en este momento. Ya con sus cabellos blancos y con la natural desarrollo de su sabiduría, nos deleita porque nos hace pensar y nos deja esas inquietudes que a nosotros nos provoca para investigar y para averiguar. Y entonces, lo más importante que uno rescata de estas cosas que son las que nos alimentan las ideas, es que el que las emite no sea mercantilizado. O sea, vos sabés que no está comprado por nadie, vos sabés que es un pensador independiente. Y claro, cuando hay pensadores independientes dentro de la borrasca, o sea, dentro del pantano, vos tenés necesidad de abrevar en esa fuente. Y esa es la satisfacción enorme que produce este hombre. Este hombre que yo no lo conozco, o sea, yo no lo conozco, lo tengo descubierto por lo que ha hecho en su trayectoria. Desde aquel famoso libro de Las flores en los jardines de Quilmes, yo lo vengo oyendo, pero últimamente es cuando me he acercado a él para evaluar sus capacidades. Por eso me atrevo públicamente a decirlo. No soy amigo de él, no lo conozco. Me gustaría con él tomar un café en algún momento, encontrarme en alguna esquina, para hablar de bueyes perdidos, para hablar de las cosas que él no habla, para hablar de lo que él no dice, porque debe tener muchos más valores en el silencio que en la palabra que emite, porque la palabra que emite
pareciera, por lo que se ve, que tiene que estar medida, porque es muy posible que hasta sea censurada si se expone demasiado. O sea, no lo dejan hablar en los programas donde él aparece. Y bueno, es natural, eso es natural, le ponen condiciones a todo el que se presenta públicamente y que no concuerda con el proyecto político establecido. Y claro, las necesidades de las que hoy carece nuestro pueblo, esa falta de información, esa falta de compromiso en la noticia, esa falta de análisis desde los que no analizan, a nosotros nos enriquece, y a nosotros nos estimula y a nosotros nos orienta. Y entonces esa gente que cumple esa loable labor, hay que rescatar su espacio, hay que rescatar su valentía y hay que rescatar su sacrificio, porque opinar en estos momentos es arriesgar. Yo estoy seguro que a él es muy posible que lo hayan querido comprar varias veces, o por lo menos apaciguar sus comentarios. Sin embargo, él ha sido fiel a sus principios, a sus fundamentos, y cada día nosotros lo esperamos con mayor ansiedad porque cada día nos trae sorpresas en su información. O sea, conoce un montón de cosas que nosotros no llegaremos a conocer nunca, y está siempre adelantado a los tiempos. Me gusta el Turco Asís, me gusta escucharlo, y quería comentártelo a vos porque vos me tenés que conocer a través de lo que yo también pienso y siento. O sea que en estos tiempos confusos y tormentosos, voces que expliquen lo que nadie explica y luces que alumbran lo que nadie alumbra, es lo que nosotros necesitamos, es lo que carecemos. Y entonces yo te quería comentar esto, y te digo que si algún día me llegara a encontrar con el Turco Asís, con don Jorge Asís, me gustaría preguntarle por muchas cosas más, porque tengo una necesidad de compartir estas cosas. Y a lo mejor si él me preguntaría algo por lo que es de mi vivencia, pues no podía evadir o no podía soslayar mis amistades con algunas personalidades. Y si me llegase a preguntar por el más importante, y le diría que es un muchacho, que fue un muchacho como él, que fue un muchacho argentino que estaba en el exilio y yo tuve la fortuna de conocer. Y a lo mejor le contaría algunas intimidades también. Qué lindo sería, ¿no? ¿Quién te dice? A lo mejor la vida nos da esa oportunidad. Pero hoy solamente quería traerte esta reflexión. También nosotros tenemos que matizar nuestra lucha con lo trivial, con lo cotidiano, con lo que hace a lo profundo. Y lo que hace a lo profundo no son los grandes monumentos, sino unas cosas simples que todos los humanos mortales tenemos y que muchos las guardamos o las tenemos escondidas. Y otros que las manifestamos ampliamente y que las hacemos públicas porque creemos en el semejante, porque creemos en el otro. Y en este caso particular yo creo en vos. Y por eso hoy quería contarte de esto, de cómo pienso de lo que veo alrededor mío. No solamente pienso de lo que políticamente se ve y se siente, sino de la que hacen al sentimiento, al ritmo de nuestra vida cotidiana, a nuestra Argentina actual, tan llena de conflictos y tan llena de esperanzas.